Nuevas observaciones de grietas de lodo realizados por el rover Curiosity de la NASA muestran que en los primeros entornos de la superficie marciana se produjeron ciclos húmedos y secos de alta frecuencia, lo que indica que en el planeta rojo pudo haber conocido patrones climáticos estacionales o incluso inundaciones repentinas. Veamos con detalles todas estas investigaciones. Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Marte posee un registro sedimentario bien conservado que se remonta a hace 4.300 millones de años. La presencia temprana de entornos habitables e incluso de entornos superficiales perennemente húmedos han quedado bien establecidas. Sin embargo, poco se sabe sobre los episodios a corto plazo y la posible periodicidad de los primeros regímenes hidroclimáticos. Los procesos posteriores a los depósitos impulsados por las fluctuaciones a corto plazo de un régimen hidroclimático suelen dejar huellas superficiales, por ejemplo, grietas de lodo. Aunque estas huellas superficiales son propensas a la erosión, resultan fundamentales para comprender los entornos superficiales del pasado. En términos más generales, los modelos ampliamente divergentes sobre la estacionalidad y frecuencia en los periodos de ciclo del agua y la aridez de Marte no están bien definidos. Si te está gustando toda esta información, no dudes en suscribirte al canal. ¿Cómo pasó Marte de ser un planeta cálido y húmedo al lugar frío y seco que conocemos hoy? Estas grietas de barro nos muestran esa época de transición, cuando el agua líquida era menos abundante pero seguía activa en la superficie marciana. Estas características también apuntan a la existencia de ambientes húmedos secos que en la Tierra son extremadamente propicios para el desarrollo de moléculas orgánicas y potencial de vida. En conjunto, estos resultados nos ofrecen una imagen más clara de Marte como mundo habitable. Tras años explorando un terreno compuesto en su mayor parte por silicatos, el Curiosity entró en una zona llena de sulfatos, marcando una importante transición ambiental. En este nuevo entorno se han encontrado un cambio de los patrones de las grietas de barro, lo que significa un cambio en la forma en que la superficie se habría secado. Esto indica que el agua aún estaba presente en la superficie de Marte en forma episódica, lo que significa que el agua podría haber estado presente durante un tiempo, se evaporó y se repitió este proceso hasta que se formaron polígonos o grietas de barro. Uno de los principales objetivos de la misión Curiosity y una de las principales razones para seleccionar el cráter Gale es comprender la transición de un antiguo Marte cálido y húmedo al Marte frío y seco que vemos hoy en día. El paso del rover por una zona de sedimentos arcillosos, de lecho lacustre a sedimentos más secos no lacustres y ricos en sulfatos, forma parte de esa transición. En la Tierra, las grietas iniciales en el barro forman un patrón en forma de T, pero los ciclos posteriores de humedecimiento y secado hacen que las grietas formen más bien un patrón en forma de Y, que es lo que observó Curiosity. Además, el rover encontró pruebas de que las grietas de barro tenían solo unos pocos centímetros de profundidad, lo que podría significar que los ciclos de humedad y secado eran estacionales, o incluso pueden haber ocurrido más rápidamente, como en una inundación repentina. Estos hallazgos podrían significar que Marte tuvo en su día un clima húmedo similar al de la Tierra, con inundaciones estacionales o de una corta duración, y que Marte pudo albergar vida en algún momento. Lo importante de este fenómeno es que el lugar perfecto para la formación de las moléculas poliméricas necesarias para la vida, incluidas las proteínas y el ARN, si las moléculas orgánicas adecuadas estaban presentes en este lugar. Los periodos húmedos unen las moléculas, mientras que los periodos secos impulsan las reacciones para formar polímeros. Cuando estos procesos ocurren repetidamente en un mismo lugar, aumenta la probabilidad de que allí se formaran moléculas más complejas. Gracias por llegar al final de este video.